Introducción. La construcción de un instrumento psicométrico es un proceso que necesita una rigurosidad teórica y metodológica, ya que no es solamente formular, preguntar, se trata de diseñar una herramienta capaz de medir variables psicológicas que no son observables directamente. Es así que evaluar implica transformar un constructo como la ansiedad, estrés o bienestar en una puntuación que puede interpretarse de manera válida y confiable. Desde este punto de vista, los ítems se convierten en el eje central del instrumento porque la forma concreta que el constructo se manifiesta en la medición Muñiz 2018 plantea que la calidad de un test depende en gran medida de la adecuada construcción y selección de sus ítems, así como del cumplimiento de una serie de fases técnicas que garantizan la validez y fiabilidad. Definición del constructo. El proceso de constructo de un instrumento psicométrico inicia con la delimitación clara del constructo que se desea medir. Este paso es fundamental, ya que el constructo en la representación de una variable no observable, no directamente, por lo que requiere una definición teórica precisa que oriente todo el desarrollo del instrumento. Un constructo no puede definirse de manera superficial. Por ejemplo, la procrastinación académica no se limita únicamente a dejar todo para después, sino que implica la interacción del pensamiento, justificación del aplazamiento, emociones, culpa o frustración, conductas, postergación de tareas, distracción y procesos de autorregulación, dificultad para iniciar o finalizar actividades. Definición operativa de la variable. Definido el constructo, este se traduce en dimensiones observables que permiten su medición. En este punto se pasa de lo abstracto a lo concreto, organizando el constructo en componentes medibles. Por ejemplo, postergación de tareas, dificultad para iniciar actividades, distracción frecuente, justificación del aplazamiento. Esta fase es clave porque garantiza que los ítems no sean provisionales y que respondan a una estructura teórica coherente. Especificaciones del instrumento. Se definen las características del instrumento, lo que implica tomar decisiones metodológicas que influyen en la cantidad de la medición y la forma en que los participantes comprenden y responden al test. Entre los aspectos principales se encuentran tipo de aplicación, ya sea virtual o presencial, forma de administración individual o autoadministrado, número de ítems y duración, tipo de respuesta, escala Likert, dicotómica, etc., nivel de lenguaje y accesibilidad. Estas decisiones no son arbitrarias, ya que determinan aspectos como la claridad del instrumento, la comprensión por parte de la población y la validez de las respuestas. Ejemplo, un lenguaje inadecuado o demasiado técnico puede generar errores de interpretación, lo que puede afectar los resultados. Según Muñiz 2018, es fundamental que estas características se ajusten a la población objeto, considerando sus condiciones, contexto y nivel de comprensión, con el fin de evitar sesgos y garantizar una medición adecuada. Construcción de los ítems. Una de las fases más críticas del proceso, ya que los ítems no son simples preguntas, más bien son unidades de medición que deben de reflejar con precisión el constructo. Para que un ítem sea adecuado, debe cumplir con criterios como claridad, evitar la ambigüedad, relevancia, debe tener relación directa con el constructo, representatividad, es decir, debe cubrir el contenido del constructo, comprensibilidad, tiene que ser adaptado a la población, y es importante evitar ítems muy generales, dobles negaciones, lenguaje confuso técnico en exceso. Ejemplo, aplazo iniciar una actividad académica, aunque tenga tiempo suficiente para realizarla. No me gusta estudiar. La segunda fase no permite identificar que se está midiendo, lo que afecta directamente a la validez. Revisión por jueces expertos.
En esta fase pueden utilizar procedimientos estadísticos por cuantificar el grado de acuerdo entre los jueces expertos. Según Muñiz 2018, uno de los aspectos más importantes es determinar si los ítems representan adecuadamente el contenido del constructo. Para ello pueden emplearse índices como el coeficiente de validez del contenido, que permitan analizar la pertinencia, claridad y representatividad de cada ítem dentro del instrumento. Esto permite tomar decisiones sobre cuáles ítems deben conservarse, modificarse o eliminarse antes del pilotaje. Pilotaje. En esa fase el instrumento es aplicado a una muestra similar a la población objetivo, con la finalidad de identificar cómo funciona el test en condiciones reales y ajustar el instrumento antes de su aplicación definitiva. El pilotaje ayuda a detectar ítems confusos o mal interpretados, problemas en instrucciones, dificultades o en el formato o en tiempo de aplicación. Hola, en esta presentación voy a hablar sobre algunas fases importantes en la construcción de instrumentos psicométricos. Tenemos el análisis de ítem, que consiste en revisar qué tan bien funciona cada pregunta dentro del instrumento. La idea es identificar si los ítems realmente ayudan a medir lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, se analiza si una pregunta es muy fácil o muy difícil, o si logra diferenciar entre personas con niveles distintos del constructo. Después encontramos la fiabilidad, que tiene que ver con la consistencia de los resultados, es decir, que el instrumento pueda dar resultados estables y coherentes. Para evaluarla se utilizan procedimientos como el alfa de Cronbach, que permite identificar si las preguntas tienen relación entre sí y están midiendo el mismo aspecto. La siguiente fase es la validez, que busca comprobar si el instrumento realmente mide lo que pretende medir. Para esto se utilizan diferentes procedimientos estadísticos y revisiones teóricas. La versión final del instrumento es donde se seleccionan los ítems que presentan mejor las propiedades psicométricas y se construye la versión definitiva del instrumento. Muñiz señala que es recomendable iniciar con un número mayor de ítems para luego depurar y quedarse con aquellos que realmente aportan a la medición. El ejemplo que hemos realizado es acerca de la procrastinación académica en estudiantes universitarios. En este caso, primero se definió el concepto de procrastinación y luego se crearon preguntas relacionadas con conductas de cómo dejar tareas para última hora o distraerse fácilmente al estudiar. Después esas preguntas fueron revisadas por expertos y aplicadas a un grupo de estudiantes para analizar cuáles funcionaban mejor. Con base en esos resultados, algunas preguntas se modificaron o eliminaron hasta obtener la versión final del instrumento. En conclusión, la construcción de instrumentos psicométricos es un proceso muy importante porque permite obtener evaluaciones más precisas y válidas dentro de la psicología. Muchas gracias.